Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Faltan 26 minutos para las 9 de la mañana. Ya está con nosotros nuestro editor de política, Rodrigo Bravo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días. Buen día. Permíteme comenzar el bloque con lo siguiente. A ver. Yo encuentro que en la vida, en la sociedad en la que estamos, básicamente todo es tremendamente vertiginoso y estamos ahí como en el tráfago de un montón de cosas al mismo tiempo y por lo tanto a veces uno no tiene mucho tiempo para detenerse a leer todo lo que quisiera y a estudiar todos los temas que quisiera. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es quedarse con un titular que uno puede malinterpretar para luego, tal cual como ocurrió anoche en el programa Vía Pública del canal 24 Horas con Davor Juranovic, que el senador Fidel Espinosa partiera una entrevista sin responder la pregunta del periodista, primero para homenajear a Sergio Campos por su muerte. No, es que de verdad no. Porque ayer nos encontramos con un montón de artículos que se escribieron porque el histórico periodista de la radio cooperativa Sergio Campos, a quien le rendimos un homenaje y un tributo porque creo que todos los que trabajamos en medios de comunicación escuchamos durante mucho tiempo el diario de cooperativa, con la historia de Sergio Campos. Además, entre otros, también fue en su momento uno de los conductores de Mega Noticias Prime, que es el noticiero que me toca conducir a mí en esta etapa. Se retiró después de casi 48 años, 47 años conduciendo este noticiero y trabajando en la radio cooperativa. Y anunció su retiro. Entonces escribieron artículos y se le rindieron homenaje y todo. Pero parece que Fidel Espinosa siguió con algún artículo que decía, no sé... Fin a la era de Sergio Campos. Gracias por tanto, Sergio Campos, y pensó que se había muerto. Yo digo, por último, si le vaya a rendir un homenaje porque te importó tanto, le hacís clic a la noticia, para saber, por último, de que se murió. pero quiso rendir un homenaje y ni siquiera leyó que no se había muerto. Entonces yo, de verdad... creo que cuando se trata de un parlamentario, una figura política, una autoridad, un honorable, y además quería rendirle un homenaje, al menos digo yo, si le va a rendir un homenaje, es porque hizo un clic para leer la noticia o para enterarse un poco más qué fue lo que pasó con esta persona que a la que tanto admiraba. O pregúntele al asesor que tiene, oye, averíguame de qué se murió Sergio Campos, cómo fue, cuándo del funeral, algo. Claro, pero si realmente le importaba de verdad. Si te importaba de verdad, tú querías rendir un homenaje, porque de verdad fue una persona tan importante. Digo, y ni siquiera leyó la noticia y resulta que no se había muerto. De verdad que son de esos chascarros que uno dice, no... O sea, no pasa nada. Que hablan de algo más de fondo. Claro, digamos. no se hunde el país tampoco, pero yo Claro. digo, pero uno tiene que ser un poco más cuidado y especialmente en cuestiones como esta. Si querés rendir un homenaje a alguien que de verdad te importaba, al menos uno averigua un poquitito qué fue lo que pasó con esa persona. Y resulta que Sergio Campos no murió. Sergio Campos se retiró después de una larga trayectoria muy destacada a la que, por supuesto, como medio de comunicación nos sumamos y le mandamos un tremendo abrazo porque no es solo una figura de radio cooperativa, es una figura cultural chilena, Premio Nacional de Periodismo, creo que del año 2011, y que dejó una huella indeleble, porque es imborrable la huella que dejó Sergio Campos en la conducción de uno de los programas radiales más importantes que ha tenido la historia de la radiotelefonía nacional. Eso quería decir para comenzar el bloque. Rodrigo. Mira, sí. Una reflexión a un bien comunicacionalmente muy activo senador, Fidel Espinosa. Sí, pues por eso es que me llamó la atención, o sea, digo... Si le importaba tanto, hubiese leído un poquito la noticia, pero parece que no, y se quedó con el titular, y el titular indujo error, y el error quedó plasmado en un video que va a ser del chascarro del día. Mira, ¿sabes quién más no ha leído algo? Evelyn Matei. A ver. Pero no esto. Hace unos días le preguntamos si había recibido una carta de Rodolfo Carter, una carta de Carter. Y dijo que no. Pero Rodolfo Carter la semana pasada envió una carta a las directivas de Chile Vamos que me imagino le comunicaron a la candidata Evelyn Matei. ¿Qué decía en esa carta? De una manera bien alambicada, que estaba disponible a ir a una primaria presidencial, que le parecía que la unidad de toda la oposición era el camino para enfrentar al actual oficialismo, y con eso se ponía él a disposición de las directivas de Chile Vamos para buscar la fórmula de que él se incorporara a una primaria presidencial, hasta ese entonces con Evelyn Matei y Jimena Rincón. Lo de Jimena Rincón ya pasa a ser una noticia más o menos sabida de cuál va a ser el final, que Demócratas no va a lograr conseguir las firmas y ella, por ende, no va a poder ser candidata a esta primaria de las oposiciones, aunque yo recuerdo, Juanma, que hace un año en una entrevista en Mega Noticias Prime nos dijo que ella iba a ir a primera vuelta. Ella me dijo a mí que prefería ir a primera vuelta porque eso le da más visibilidad al partido, por lo tanto tampoco es un drama para ella, así que tiene que juntar las firmas porque se inscriben en agosto las candidaturas, ¿no? Exacto, directo a la papeleta de la primera vuelta recién a fines de agosto. A fines de
de este mes. O sea, ¿a cuánto estamos ya? A 10. Nos quedan 19 días para que se cierre el proceso de inscripción de primaria. 19 días que tienen una particularidad. La próxima semana es Semana Santa. Hay un fin de semana largo y que seguramente es una semana en cual mucha gente está fuera de sus actividades. A la siguiente, de haber resolución de primarias, los partidos tienen que convocar a un consejo general, que por lo general, valga la redundancia, son los fines de semana. Y ya estamos contra el tiempo. Contra el tiempo que Rodolfo Carter le pone... No le gusta en el entorno de Rodolfo Carter hablar de ultimátum, pero es lo que él hace. Mañana, hasta las 0 horas, él ha dicho que va a estar disponible para esa primaria. Si no hay una respuesta por parte de Chile Vamos, él va a descartar ese camino y eventualmente podría tomar el que más le enreda a la colectividad hoy día de cuál es candidata presidencial Evelyn Matei, que es ir a una campaña senatorial, pero con republicanos, que es un cambio, un giro de un independiente que molesta de sobremanera a sectores de Chile Vamos y que es una de las tantas razones por las cuales hay quienes dicen que no es Rodolfo Carter una persona confiable, y esto me lo han dicho varios, para poder llegar a un acuerdo y suscribir una primaria. ¿Qué va a pasar hoy día? Que no está en pauta, todavía no hay agenda. Durante la mañana, Rodrigo Galilea, la sede de Renovación Nacional, presidente de RN, va a recibir a Rodolfo Carter. ¿Cuál es el interés de Rodolfo Carter? Dejar en claro que estos son sus tiempos, esta es su forma para estar disponible a una primaria. ¿Qué dice Renovación Nacional? Que una primaria solo con Rodolfo Carter, descartada a Jimena Rincón, es un escenario muy lejos de ser lo óptimo para una candidatura de centro derecha, más bien de oposición, porque RN era partidario, Juan Maconi, de tener una primaria lo más amplia posible. Ojalá desde la derecha a la derecha de Chile Vamos y ojalá hacia el centro de Chile Vamos. Descartada la posibilidad de Jimena Rincón, hay quienes están pensando en buscar una carta independiente afín a la posición al gobierno del presidente Gabriel Boric. Y con un escenario que realmente... yo no sé cómo calificarlo, pero el convocar a una primaria a Kaiser y Kast es una mentira en sí mismo. No, digamos. pues eso ya no va a pasar. Lo que pasa es que de aquí al 29 de junio, si la derecha no tiene primaria, le regala un protagonismo al oficialismo brutal, porque vamos a estar mirando cómo el oficialismo se prepara para las primarias, cómo hacen campaña, la franja, los debates de los candidatos del oficialismo, y Evelyn Matei queda subsumida en un muy segundo plano. Sí. Por lo tanto, una primaria a la derecha resulta atractivo desde el punto de vista comunicacional, pero dependiendo de con quién compita también. Y del tamaño de la primaria, de la garantía de que puede movilizar votantes. Imagínate una primaria en la que no va a votar nadie porque saben que finalmente es un tongo donde Matei puede ganar 80-20, 90-10. No tiene sentido porque no va a ir a votar nadie, claro. Claro, la gente no va a ir a votar, no hay incentivo porque convengamos que el oficialismo puede tener una primaria bastante competitiva. Hay bastante incertidumbre respecto a cuál puede ser el resultado de esa primaria, sobre todo con la decisión del PS de llevar candidatos si es que va firme esa decisión. Esa otra primaria entre dos candidatos donde una debiera imponerse dando un batatazo finalmente no tiene ningún atractivo para el votante. Una primaria con poca gente convocada. Pues, yo concedo el punto que pone Juan Manuel de que la visibilidad que te da la primaria puede ser pero hasta ahora es lo único atractivo y puede terminar siendo un boomerang. Claro, y hay otro punto que ponían sobre la mesa quienes hoy día son partidarios de la primaria, que son sectores de la UDI, yo diría que casi en su plenitud, al menos desde la directiva y desde las bases del partido, y de Evópoli, a diferencia de Renovación Nacional. De hecho, me contaban ayer, no lo confirmé con el propio Felipe Kast, pero que él había tomado un rol bien importante en convencer y conversar con Rodolfo Carter. ¿Cuál es el otro fantasma? Les decía, es que al no haber primarias de la derecha, la primaria de la izquierda tenga una convocatoria muy relevante. Así como tú decías, Connie, ponerlas en el versus puede ser también dificultoso, pero en una primaria que participen 3-4 millones de personas podría generarle mucho ruido a la derecha. No, claro, y genera un clima muy favorable al oficialismo, y ese clima favorable sabemos que mueve al electorado más blando, al no ideológico, a considerar que a lo mejor el oficialismo no está mal y a lo mejor votar por el oficialismo es bueno. O sea, tiene un montón de virtudes, digamos, cuando es una primaria en la que participa mucha gente, porque queda la sensación de que mueve masa la izquierda. Sí, porque además tiene, como tú dices, una militancia muy fiel del PS, del PC, que seguramente va a decidir votar en esa primaria sí o sí. O sea, ni siquiera lo va a decidir, lo va a hacer sí o sí. Que es una primaria que además, no olvidemos, puede llegar a tener incluso hasta 8 candidatos. O sea, Carlos Nato va por el PPD, el Partido Socialista va a tener candidato, el Frente Amplio tiene a Gonzalo Vinter, el Partido Liberal tiene a Vladimir Mirosevic, la Federación Regionalista Social tiene a Jaime Mulet, el Partido Comunista tiene a Janet Jara,
Podría ir Marco Enrique Dominán alguien con del Partido Radical. Radical y eventualmente la Democracia Cristiana. O sea, ahí están los 8. Y eventualmente Harold Harold Nichols, que Claro. puede ir como independiente. 9. Sí. No, sí, es una primaria convocante con resultado incierto. Y ojo que otro factor que ha sido bien importante para que se intente convencer a la candidata, no sé si ella está convencida o no de una primaria, ella lo ha dicho abiertamente muchas veces que quiere una primaria lo más amplia posible, como esta no es amplia, no sería amplia, no está la respuesta, es que la irrupción de Janet Jara en la carrera presidencial logró efectivamente esto, que es una movilización de la izquierda. Muchos dicen, pero es comunista, no le va a alcanzar para el triunfo, pero que es una buena candidata, yo creo que nadie tiene duda. Su estilo ha sido fiel reflejo de su intención de captar un voto no solo comunista. Puso los puntos respecto a Venezuela en su primera alocución, ahí abajo la estatua de Salvador Allende, donde dijo, en otras palabras, que todas las violaciones de los derechos humanos no son aceptables en ningún lugar y la defensa hay que tenerla en cualquier lugar, sobre todo viniendo de un partido comunista que fue víctima de eso. Ayer sí, en una entrevista con CNN, se refirió a Cuba. Estoy buscando aquí la frase porque la tuve anoche y que ha generado ruido también por parte de la oposición. Que ella se refirió a esto como una democracia distinta, lo que se vive hoy día en Cuba. Y eso ha generado molestia. Creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto. Y eso ha generado críticas por quienes explícitamente lo consideran como una dictadura también. Nadie le cuesta criticar a Cuba. Sí. Porque- Igual que el presidente Boric, Ah, a diferencia de Venezuela, claro. claro. Son cosas distintas hoy día, sin duda. Pero Cuba es como un elemento intocable para los sectores de la izquierda, o sea, y mucho más transversal, creo, también. O sea, son cosas distintas. Para mí son lo mismo, la única diferencia es que uno lleva más tiempo que el otro nomás. Cuyo deterioro es más evidente que el otro, digamos, Sí, pero sí. son exactamente lo mismo. Quizás más violento en los últimos años también. Sí. Pero bueno, O sea, la dictadura cubana tiene también demasiados crímenes por los que rendir cuenta, si es que alguna vez van a rendir cuenta, pero es una dictadura. Entonces, pero le cuesta a un cierto sector de la izquierda, en el caso cubano, porque ahí hay un cierto romanticismo que tiene que ver con la épica de la guerrilla que llegó a tomarse el poder a través de esta revolución cubana en 1959. Es distinto, digamos, a la naturaleza o la génesis del gobierno chavista madurista. Pero bueno, ya, le empiezan a aparecer los temas complejos o los temas clásicos a Janet Jara en el camino. sí, sin duda. Y clásico también en la derecha puede ser esto de la división, ¿o no? Históricamente ha pasado en hartas oportunidades. Y quizás para poner sobre la mesa el último fantasma que hay respecto a Rodolfo Carter, es que en su campaña, y esto lo dicen explícitamente en Chile Vamos, sea muy duro contra la candidata Evelyn Matei. Que le enrostre conflictos anteriores que ha tenido ella, que a mi juicio están superados largamente con la historia política de nuestro país, pero que sea una campaña con un tono un poco más violento o agresivo. Él ha dicho en todo caso, cuando se ha ofrecido a participar de la primaria, que es con guante blanco, Sí. en discusión de temas y no de ataques personales. Él lo planteó hace una semana. Dijo que quería ese tipo de primaria y no la otra, digamos. Y, bueno, me faltaba un fantasma más. A ver. Que los republicanos voten por Carter. Que haya un voto de derecha muy dura que decida ir a votar por Rodolfo Carter para propinarle un espolonazo a Evelyn Matei. Tú dices como los de derecha que fueron a votar por Boric. para que lo ganara Jadwe. Sí, todavía están arrepentidos. Ahí tenía el resultado. Boric, presidente de la República. Carter, presidente de la República. Toma. Claro, y con un fantasma también de la elección anterior, que veíamos con gran tranquilidad y ventaja a un Joaquín Lavín ganando una primaria y terminó un independiente, como Carter, Sebastián Sichel siendo el candidato presidencial, con una campaña que se desplomó al final de la recta y que no logró Si derrotar esa a la primaria izquierda. fue mala, imagínate lo que podría ser esta. Si esa fue mala, porque no nos vamos a engañar. Va bien candidatos atractivos, inteligentes, con los que se podía debatir, Ignacio Briones, Mario Desbordes, Lavín, Sichel. Pues si esa primaria fue mala, imagínate. Menos convocante que la de la izquierda también. Claro. Sí, mucho menos. Claro, hay fantasmas. Yo me parece, y estoy de acuerdo contigo, Juanma, que una primaria es un espacio de visibilidad que cuesta que desaproveche un candidato. O sea, que sería un error. Pero comparto el argumento de Connie por otro lado también, que una primaria solamente para no perder esa escena de tener debate presidencial y tener franja, y que después cuando digamos, mira la cantidad de gente que votó en la primaria del oficialismo versus la gente que votó por la primaria de la derecha, eso da cuenta de cuánta gente vota por la izquierda versus cuánta gente vota por la derecha.
Sí, puede ser otro golpe. Oye, a todo esto, este fin de semana se debería definir lo del Partido Socialista, ¿no? Eso, clave. Sí. Clave lo que va a pasar el día sábado. Este reporteo está bien difícil porque un día la misma fuente te dice que Paulina Bodanovich va a ser la candidata y se va a inscribir, y al día siguiente te dice que están negociando otras cosas con Carolina Toá. Yo creo que tiene un escenario incierto. Tanto así que hay quienes me decían el lunes, y creo que lo comentamos acá, que el Comité Central podía aplazar la decisión presidencial del PS. Entre medio, lo que debería ocurrir el sábado es que se convoque una comisión política que tome decisiones y proponga al comité, para que finalmente ese día sí haya una definición. En las últimas horas, al menos, ha vuelto a crecer mucho la opción de que Bodanovich sea candidata sí o sí, y por otro factor, que hay quienes ven a Carolina Toá debilitada luego de la irrupción de Janet Jara. Así, Y estancadas las encuestas. Esas encuestas son bien difíciles de medir, las de primarias, porque Sí, lógico. no miden voto militante. Lógico. Ahora, hay una aprensión instaladísima respecto de la decisión que tome el PS, porque Pepe Out ha sacado unas cuentas la otra vez también. Ayer en Los Monos Infinita conversamos harto este tema con Gonzalo Miller, Camilo Fere y nuestro súper invitado especial Jorge Navarrete, de cuánto finalmente le puede hacer daño la candidatura propia del Partido Socialista, sea quien sea, a la opción de Carolina Toá en favor de Janet Jara, y que esa primera lo termina ganando Janet Jara. Sí. Puede ser en la dispersión del voto del socialismo democrático tiene muchos factores, si es que eso se concreta. Imagínense si efectivamente a Marco Enrique Osminami, si Bravo Mirosevic consigue las firmas del Partido Liberal, pueden ser, dirán algunos candidatos menores. Ojo que ayer hubo una convocatoria bien masiva por Marco Enrique Osminami que me llamó la atención. Ahí les voy a mostrar el video, que harta gente proclamándolo, o más bien pidiendo que sea candidato. Vlado Mirosevic les decía Marco Enrique Minami, Carolina Toá, Paulina Bodanovich, es una dispersión de votos muy importante, muy gigante. Si fuera Jaime Magnicos, otro factor. Claro. Entonces, efectivamente, puede correr con ventaja Janet Jara. Se pone buena la carrera presidencial, Juan Maconi, y cada vez queda menos. Les decía, estamos a 19 días que se cumpla el plazo fatal para inscribir candidaturas, y creo que vamos a estar hasta última hora con novedades. ¿Tú crees que Janet Jara tiene una posibilidad de ganar esa primaria? Me parece que en los últimos días se ha acercado un poquito la posibilidad. Al menos está abierto. Claro, y con una dispersión. Sabemos que el Partido Socialista es un partido que ordenado, organizado, etcétera, puede hacer una pega en favor de la candidatura de Paulina Bodanovich de otro. Eso, cualquier cosa que haga ahí el PS va a ser una merma para la opción de Carolina Toá. Sí. Sin duda. Sin duda, Juan.